Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Bienvenidos a bordo, amigas, amigos, a este episodio de Altitud. Hoy nos acompañan a este tema que vamos a hablar de un evento que cambió para siempre la historia de la aviación, que todo mundo lo recordamos y que en todo tipo de temas siempre sale. Sinceramente, la manera también cambió en que todos nosotros viajamos. Vamos a hablar de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y también porque, bueno, ya es septiembre y se cumplen años que pasó esto, ¿no? Vamos a repasar cómo ocurrieron, quiénes los planearon, qué cambios trajeron a nuestra industria y también vamos a compartir dónde estábamos y cómo lo vivimos. Hoy la voz principal va a ser Arturo, porque tiene una visión muy completa de lo que significó para el sector. Pero Fabricio y yo vamos a estar haciéndoles preguntas y comentarios para desmenuzar este tema tan importante. Y ojo, no solo vamos a hablar de la historia, también de qué tan seguro es volar hoy y de incidentes posteriores que afortunadamente no llegaron a convertirse en otra tragedia. Bueno, para empezar, Arturo, para quienes no vivieron ese día o eran muy pequeños, ¿puedes contarnos exactamente qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Sí, Nico, pues ya casi 25 años de este atentado en el que 19 miembros de Al Qaeda, que recordaremos lideraba Osama Bin Laden, secuestraron 4 aeronaves comerciales de los Estados Unidos y con la idea de impactarlas, estrellarlas contra objetivos simbólicos, teniendo éxito tanto en las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington, y ya el cuarto avión no llegó a su objetivo, que se supone pudo haber sido la Casa Blanca o el Capitolio. Oye, Arturo, y vale la pena decir que fue un plan perverso, muy bien coordinado, instrumentado, digno de las mejores series de Netflix. Los vuelos secuestrados eran transcontinentales, o sea, de largo recorrido, con tanques llenos de combustible, lo que los convirtió en verdaderos proyectiles que amplificaron su capacidad destructora. Exactamente, Fabricio. Recordaremos que el primer avión que impacta a la Torre Norte, Torre Gemela Norte, fue a las 8:46, un avión de American Airlines que efectivamente volaba de Boston a Los Ángeles. El segundo, unos 20 minutos después, que también la ruta era Boston-Los Ángeles, como lo describiste, que impacta a la Torre Sur. Después, 30 minutos aproximadamente después, se impacta en el Pentágono el American Airlines, que era un vuelo de Washington a Los Ángeles, y finalmente el United Airlines 93, que es muy famoso, hay hasta una película sobre este vuelo, que iba de Newark a San Francisco, pero que nunca llegó a su objetivo porque los pasajeros se rebelaron y se estrelló el avión allí en Pensilvania a las 10 de la mañana, hora de allá de Nueva York. Murieron casi 3,000 personas, de las cuales 265 eran las que iban a bordo de las aeronaves y el resto en tierra. Y lo brutal es que el mundo lo vio en vivo, ¿no? Lo vimos todos en nuestros televisores y básicamente lo sentimos. El segundo impacto fue transmitido en tiempo real, ¿se acuerdan? Y ahí ya nadie dudó de que era un ataque y que el mundo estaba cambiando. No entendíamos lo que estaba sucediendo. Sí. Sí, fue un shock colectivo y para los que participábamos en el mundo de la aviación en ese momento en el tiempo, fue como si nos hubieran desgarrado el alma, caray. Sí. Bueno, y es lo que vamos a comentar ahorita. Vamos a ponernos personales, Arturo. ¿Tú dónde estabas y cómo te enteraste de todo esto? Sí, fíjate, Nico, yo salí de bañarme en donde vivía yo en aquel entonces para irme a trabajar. Insisto, esto fue a las 8:46 de la mañana, pero hora de Nueva York. Aquí en México, si no mal recuerdo, en aquella época eran pues las 7 de la mañana aproximadamente. Y estaba viendo la televisión como acostumbraba al arreglarme, y ahí de repente estaba viendo el canal 13 y esta Ana María Lomelí, una locutora de ese canal, estaba dando no sé qué noticias ahí sin mayor relevancia, y de repente en la pantalla de atrás de ella aparece la primera torre con el humo, esa imagen que todos recordamos como
se empezaba a salir el humo de la misma, y, y como que cuando le dijeron a ella que estaba ocurriendo lo de las Torres Gemelas, ella no entendió de qué se estaba tratando tampoco, fue algo muy sorpresivo, no se coordinaron bien y hasta mencionó, híjole, ¿qué es eso? Es la torre latinoamericana, lo cual pues no está muy lejos de serlo. Ya se ve que alguien le dijo, no, es Nueva York, una de las Torres Gemelas, el World Trade Center, y, y bueno, pues ahí ya me planté en mi recámara a seguir viendo qué es lo que estaba pasando. Se pensaba que en un principio hubiera sido una avionetilla que había pegado ahí, ya fuera accidentalmente o intencionalmente, pero pues nada como lo que finalmente ocurrió, hasta que finalmente pasa lo que tú describiste, Nico. Pega el segundo avión, se ve con toda claridad que es una aeronave grande, que es una aeronave comercial, y bueno, ahí ya todos se nos enfría el cuerpo porque sí ya era algo, un ataque hacia los Estados Unidos, ¿no? Ya un poco más tarde nos enteramos que en el Pentágono y en fin, etcétera, y que todo lo que fue ocurriendo después. Tú, Fabricio, ¿dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? Pues Nico, fue muy parecido a como lo vivió Arturo. Estaba igual en mi recámara acabándome de alistar porque salía de viaje, tenía un largo viaje ese día y prácticamente con un pie en la puerta, recuerdo que mi esposa me dijo, oye, acaba de haber un atentado o algún tipo de accidente en Nueva York. Y recuerdo perfecto, igual que Arturo, dijeron que aparentemente era una avioneta que se había estrellado en una de las Torres Gemelas. Y pues yo ya no podía esperar más porque si no iba a perder mi vuelo, entonces me lancé. Y ya de camino a la ICM, pues en el auto puse el radio y al poco tiempo de haber dejado mi casa, se difundió el impacto de la segunda aeronave y a los pocos minutos de esta tragedia se informó que todos los vuelos hacia y desde Estados Unidos se habían cancelado, lo cual en automáticamente pues terminaba con mi viaje porque yo iba a ir a otra parte del mundo con escala en Los Ángeles y pues evidentemente eso ya no iba a suceder. Y no recuerdo exactamente si me comuniqué con la oficina o me buscaron. El hecho es que hubo una convocatoria para una reunión urgente del Comité de Operación de Mexicana Aviación, que era la empresa en la que yo trabajaba en ese entonces, y pues cambié mi rumbo del ICM a la Torre de Xola y a partir de ahí pues prácticamente se nos vino el mundo encima con esta tragedia. Sí, no, yo también viví algo similar. Bueno, yo trabajaba en el área de planeación comercial y en esos días estábamos haciendo una junta estratégica sobre todo de ver qué íbamos a hacer en el siguiente año, en los siguientes 5 años. Y era en la Dirección General de Aeroméxico, que es donde yo trabajaba, con consultores externos. Cuando salí del metro vi que, bueno, no teníamos WhatsApp y todo lo que tenemos hoy en día, teníamos los BlackBerry, no sé si se acuerdan, y Sí, bueno, claro. vi que saliendo del metro, pues que me había llamado Ana Paula varias veces, y ya le hablé y estaba conmovida, estaba con mi hija, con mi primera hija, que era muy menor, tenía apenas 3 meses, y estaba viendo cómo le habían pegado al primer edificio y vio cómo le pegaron al segundo, y bueno, estábamos muy impactados por esto, ¿no? Ya después, llegando a Aeroméxico, traté de caminar lo más rápido posible, con lo emotivo que soy. Y bueno, entré al edificio, era todavía muy temprano, no había toda la gente, porque era como 8:30. Entonces subí a la dirección general, también estaba muy conmovido en esos días quien era el director general, que era Alfonso Pasquel. Y bueno, se creó un war room en el último piso de la empresa, en donde se pusieron televisiones, se iba viendo cómo nos estaba pegando y todo, y donde se creó el plan de continuidad del negocio, porque nos pegaba, porque no podíamos, cerraron el espacio aéreo, como habías muy bien comentado, Fabricio, y al cerrar el espacio aéreo, no nada más nos pegaban los vuelos entre México y Estados Unidos, también entre los vuelos que venían e iban a Europa, que no eran tantos como los que tiene Aeroméxico hoy, nada más operaba París y Madrid. Pero bueno, por ejemplo, el vuelo de París hasta
tiempo después supimos que allá había aterrizado en Canadá, en uno de los aeropuertos que tenían muchísimos aviones y que ya no cabían más aviones. Creo que varios hemos visto este tipo de fotos. Y bueno, teníamos muchísima confusión. Y bueno, les voy a contar una pequeña historia personal, no voy a tomar mucho, pero bueno, llegó uno de los consultores llorando y muy, muy conmocionado porque su hijo trabajaba en en la torre de American Express, que era la de junto, y que también se supone que había sido impactada y creía que estaba su hijo ahí, estaba muy conmovido, no se podía hablar porque no servían los teléfonos, no se podía comunicar con su hijo. Entonces lo que hicimos es a través del Telex, que es como nos comunicábamos en las aerolíneas, sí funcionó y pudimos saber que estaba bien su hijo después de varias horas, pero es algo muy emotivo que siempre voy a recordar, ¿no? Aparte de todo lo que tuvimos que hacer, de la planeación y todo de los ajustes de tiempos de vuelo, etcétera. Y unos compañeros que estaban en Miami en una junta tardaron como una semana en regresar o varios días porque también no habían vuelos, entonces lo que tuvieron que hacer es irse en tierra hasta la frontera y después volar para acá. Entonces yo creo que sí a todos nos pegó mucho. Arturo, cuéntanos más de cómo ocurrió todo esto, este tema, sobre todo para los audioescuchas que no estuvieron ahí. Pues sí, mira, en realidad, como dices, ocurrió el evento y los impactos en las torres y en el Pentágono. Ya luego después se supo que el otro avión había caído en Pensilvania y se cerró el espacio aéreo norteamericano por primera vez en la historia. Eso nunca se había visto y todos los aviones fueron desviados y forzados a aterrizar. Y bueno, sí fue un día que cambió rutinas y protocolos de inmediato. Yo en aquella época trabajaba en Aeromexpress Carga y pues imagínense, ¿no? Si recordarán que inmediatamente después del 9/11 se crea este departamento de Homeland Security para precisamente diseñar los protocolos de protección para que esto no volviera a ocurrir. Y como parte de ello, el ir a un vuelo, te revisaban exhaustivamente y era muy tardado, tenías que llegar 3 hasta más horas antes de la salida del vuelo porque pues había que hacer las largas filas que se tenían que realizar para las revisiones manuales porque los aeropuertos no estaban preparados para revisar a los pasajeros con tanta celeridad como se hace ahora con todo el equipamiento y las máquinas de rayos X, etcétera. En fin, y la exigencia del gobierno norteamericano fue esa: cualquier vuelo que venga para acá me lo tienes que revisar de pie a pa, y entre ello también la carga. Y las empresas de carga no teníamos la infraestructura para revisar toda la carga que se ve en las panzas de los aviones, porque en los compartimentos de carga de los aviones, porque pues nunca habíamos visto algo así. La carga ahí medio se revisaba anteriormente y entonces el diseñar, el comprar, el equipar, fueron cosas que duraron meses a que uno pudiera estar listo. En fin, y ya luego vino todo lo de reforzar la puerta de cabina de las aeronaves, etcétera. Y en fin, platiquemos a ustedes ya desde el punto de vista administrativo y logístico y de estrategia, cómo les cambió la vida a este evento, ¿no? Ahí tanto en Aeroméxico como en Mexicana. Si quieres, Fabricio, empieza tú. Híjole, pues mira, lo primero que mencionaría, Nico, es que no teníamos idea en ese momento de la magnitud de las repercusiones tan profundas que estaban por venir. Lo que sí era claro, y como tú lo comentaste, es que nos estábamos enfrentando a una contingencia que yo llamaría colosal, ¿no? Catastrófica. En el caso de Mexicana, si no mal recuerdo, 9 aviones que estaban en vuelo tuvieron que aterrizar casi forzosamente al momento que se cierra el espacio aéreo. Recuerdo que uno de los vuelos que traíamos era el de Montreal a México y bajó en Indianápolis, que era el aeropuerto que tenía ahí más cercano en su ruta, cuando se cierra el espacio aéreo de Estados Unidos, y en esa ciudad no había ni siquiera facilidades de migración y aduana y mucho menos presencia mexicana. Entonces, imagínate tener aviones regados por todas partes, con pasajeros a bordo que no podían desembarcar
y evidentemente rompiendo toda la logística de la secuencia de los aviones y las tripulaciones. La reacción inmediata que tuvimos en Mexicana fue muy similar a la de Aeroméxico. Se crearon pues estos war rooms, fuerzas de tarea, cada una enfocada a resolver diferentes pues contingencias o a enfrentar las diferentes contingencias, más bien dicho, que se nos presentaron. En mi caso, pues como responsable del tema de la planeación de la red, la primera tarea fue tratar pues de repensar qué tipo de operación podíamos y queríamos tener en lo sucesivo ante un entorno pues tan, digamos, complicado, tan incierto, que seguramente iba a afectar no solo el internacional, evidentemente, pero también el doméstico. La gente, pues lo lógico que se pensó de inmediato es que la gente iba a tener miedo a viajar, íbamos a sufrir pues toda la pérdida de conexiones internacionales que manejábamos. Uno de los principales motores, digamos, del negocio mexicano era la conectividad entre Estados Unidos y puntos en México. Y pues todo ese tráfico que se iba a desvanecer, qué impacto iba a tener al negocio, ¿no? Era el tipo de preguntas que nos hacíamos. Y bueno, pues en ese sentido me encontré un poquito en el ojo del huracán del manejo de la crisis. Recuerdo que nos tocó acudir a una reunión de emergencia que citó la DGAC para plantear pues una respuesta lo más coordinada posible de la industria. Nos exhortaron a las diferentes aerolíneas a bajar capacidad de manera razonablemente simétrica, digamos en línea con nuestra participación de mercado, para pues tratar de mitigar que no hubiera demasiada oferta y que empezaran a quebrar las aerolíneas. Entonces ahí la verdad es que la autoridad tomó un papel de liderazgo que fue muy importante. Pues a raíz de todo esto, ¿no? Tanto la parte, llamémosle regulatoria, como la misma dinámica del negocio, pues nos obligó a rehacer el itinerario. Imagínate un itinerario con 60 y pico de líneas de avión, si no de la noche a la mañana, lo cual era imposible. Sí, digamos, con un horizonte de 3, 4 días para pues voltearlo de cabeza y tratar de adivinar, porque no había otra manera, de cómo se iba a comportar la demanda y empezar a ajustar, ¿verdad? Dinámicamente los vuelos. Recuerdo que hubo muchas cancelaciones. No recuerdo a ciencia cierta qué tanto se nos cayó la demanda. Sí recuerdo que fue una caída muy, muy estrepitosa. No fue, sin embargo, tan dramática como la del COVID, pero sí evidentemente hubo un desplome de la demanda. Ni qué decir de las rutas de Estados Unidos que prácticamente quedaron eliminadas por varios días y que tardaron mucho en recuperarse. Y que no se podían operar, ¿no? Y bueno, todo esto se hizo de manera muy subjetiva porque no había ningún referente, es algo que nunca había pasado. Hubo que conservar la calma principalmente, ser muy fríos, ser muy asertivos en tomar decisiones, pues que si te equivocabas podían tener consecuencias dramáticas para el negocio. Y bueno, estar encima. Recuerdo que fueron muchos días y semanas de prácticamente no dormir, de pasar varios días en la oficina 24/7 comiendo pizza y comiendo sándwiches, pues tratando de mantener a flote la nave. Y bueno, también una parte importante de este proceso fue la coordinación con socios comerciales, especialmente United, que era nuestro aliado en vuelos de código compartido, que al momento que se cierra la posibilidad de operar los vuelos entre México y Estados Unidos, quedan pasajeros varados, ¿no? Pasajeros de Mexicana que se movían en vuelos de United y viceversa, y pues pasajeros regados un poco por todas partes, y tratando de encontrar mecanismos pues para sortear, digamos, la adversidad lo mejor posible. Entonces sí fue un momento de mucha angustia, de mucho estrés. También al poco tiempo pues empezaron a dar aerolíneas que pararon definitivamente. Recuerdo, por ejemplo, a Sabena, a Swissair, en Australia Ansett, o sea, aerolíneas que eran grandotas, aerolíneas de buen tamaño, que no pudieron continuar. Y bueno, un poco más adelante en el tiempo empezaron a darse las quiebras. Por ejemplo, nuestro socio United, que se tuvo que acoger a la ley de bancarrota bajo el capítulo 11. Y bueno, todo esto lo que me hace reflexionar y todavía lo valoro mucho, digamos, es que en su justa perspectiva, y no obstante, digamos, el drama y toda la pérdida que significó esta crisis, pues fue una enorme oportunidad de crecimiento personal, profesional,
que nos puso a prueba a todos los que nos tocó vivirlo, ¿no? Puso a prueba nuestro carácter, nuestras capacidades de equipo, de trabajo en equipo. Y bueno, finalmente la crisis se sorteó y seguimos adelante ante una adversidad jamás vista. Y bueno, debo concluir esta reflexión diciendo que para mí, pues me preparó a ser una mejor, digamos, un mejor profesional. Me dio, digamos, una perspectiva de que ya nada prácticamente después de esto me asustó. O sea, fue la crisis de tal tamaño y de tal magnitud que cualquier cosa después de esto me parecería o me hubiera parecido que ya no podía alcanzar estas dimensiones, inclusive, ¿no? Cuando se dio lo del H1N1, el mismo COVID, el haber ya vivido esta situación del 9/11, a mí en lo personal me dio la tranquilidad de que si habíamos podido sortear esa crisis, íbamos a poder salir adelante de estas crisis también. Entonces, pues digamos, una historia muy, muy triste, una historia que nos cambió la vida a todos, en particular en el mundo de la aviación, pero que también colateralmente pues nos ayudó a tener un crecimiento y un fortalecimiento de nuestras aptitudes y nuestras competencias. Bueno, desde el punto de vista operativo, Nico, de que yo te podré platicar, es que los cambios que resultaron de esto eran, igual como lo describe Fabricio, cambiaba. A veces dentro de 24 horas recibíamos directivas de parte del gobierno norteamericano de que teníamos que hacer A, B, C, D antes de despachar un vuelo, y el mismo día nos lo cambiaban hasta 2 y hasta 3 veces. Era verdaderamente una locura. Recordaremos que pasar por seguridad era, pues la verdad era un proceso muy superficial. No te quitaban ni los líquidos, y que tú saca tu computadora, ni quítate la chamarra, ni nada de eso. Pasabas como ahora se entra a través de filtros a lugares menos, de menor riesgo, ¿no? Y bueno, empezaron a exigirse toda la bola de procedimientos y de modificaciones, incluso a los aviones. Hubo que blindar las puertas blindadas de las cabinas de pilotos. Te revisaban hasta las amalgamas, entrenamiento en defensa de cabina, las tripulaciones, y se creó una cooperación internacional en inteligencia. Esto no ya tanto de las aerolíneas, sino de las unidades de inteligencia de todo el mundo, para ahora sí que compartir datos de los pasajeros y poder detectar anticipadamente alguna probable amenaza, ¿no? Si recuerdan también, los protocolos para el manejo de un secuestro en una aeronave eran cooperar. La instrucción que teníamos como pilotos en aquel entonces era: tú vas a cooperar con el secuestrador para intentar aterrizar en donde él te diga, o tratar de convencerlo de que aterrices en un aeropuerto pues idóneo para la determinada situación. Y a partir de ese momento del 9/11, el protocolo cambió radicalmente. Era: tú quédate encerrado en tu cabina de piloto, que está blindada, y lo que pase atrás no te debe de importar, lo cual debe ser muy difícil, y tú vas a aterrizar en el aeropuerto en emergencia, en el aeropuerto más próximo adecuado, y ya que entren los organismos policiales y esto y lo otro a atacar a los secuestradores que estén allá atrás, porque lo que se pretende ahora es que jamás se vuelva a tomar una aeronave y esta se convierte en un proyectil, como ocurrió en este caso, ¿no? Sí, Arturo, y bueno, las revisiones exhaustivas, el control de líquidos, la famosa no-fly list, todo esto pues son consecuencias de lo que se ha descrito. Yo recuerdo inclusive que antes del 9/11 en algunos aeropuertos era posible acompañar al pasajero hasta la puerta del avión inclusive. Era algo que no era, digamos, inusual. Y bueno, después del 9/11 evidentemente pues eso ya quedó en el pasado. Era como en la película de Catch Me If You Can, ¿no? Que hizo todo tipo de trampa porque pues, se podía hacer muchísimo, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Y ni siquiera necesitabas pase de abordar, con que fueras acompañando a un familiar o lo que sea, te dejaban pasar. No en todos los aeropuertos, pero sí en muchos. Sí. No, incluso, si no me equivoco, Fabricio, corrígeme, las aerolíneas competían para ver quién podía lograr un proceso que permitiera al pasajero llegar lo más cercano a la hora de salida del vuelo, para que el ejecutivo que fuera a Monterrey, en fin,
pudiera llegar 15, 20 minutos antes de la salida de vuelo, subirse e irse, ¿no? Mientras que ahora pues es todo lo contrario. No sé si recuerdan el famoso concepto de shuttle que se implementó, bueno, primero en Estados Unidos, Mexicana lo tropicalizó, el shuttle que teníamos a Monterrey. Sí. Sí, nosotros también. Y era efectivamente eso, que tú podías llegar casi, si no llevabas equipaje documentado, pues 20 minutos antes al aeropuerto, pasabas de volada el filtro de seguridad y te subías. Y bueno, es el tipo de servicio que se vino abajo con este tipo de medidas. Hay otro ángulo quizás un poquito más avgeek, si lo quieren ver así, para los que somos apasionados de ver aviones, pues se perdieron la gran mayoría de las terrazas y los miradores que solían tener aeropuertos en distintas partes del mundo, que era muy fácil, ¿no? Llegar al aeropuerto, treparte a la terraza y pues, ponerte ahí con tu cámara y con tu radio y seguir las operaciones. Eso pues prácticamente también ha desaparecido y ahora te las tienes que ingeniar, buscar algún lugar para poder observar los aviones. Digo, es algo que no impacta mucho a gente, pero por ejemplo a gente como yo, pues sí nos dolió y nos dolió mucho. Sí. Otro impacto adverso, tanto para los pasajeros como para las aerolíneas, fue el de la prohibición de las conexiones en tránsito internacional y el de la transferencia de los equipajes belly to belly en Estados Unidos. Para mí esto fue como un parteaguas en la industria porque realmente transformó los usos y costumbres de viajar, especialmente para los que estábamos acostumbrados a tomar un vuelo a Estados Unidos y conectar a cualquier parte del mundo sin necesidad de pasar por formalidades de migración y aduana para conectar a otro país. O sea, tú llegabas, te ponían en una sala de tránsito, una sala estéril, y luego te podías encaminar a tu siguiente vuelo o a donde fueras en otra parte del mundo y te seguías. Y en ese entonces, pues no había tantos vuelos de México hacia el mundo y era lo más habitual pues, tomar un vuelo a Miami, a Houston, a Los Ángeles, a donde gustes, y de ahí seguirte. Y pues a partir del 9/11, eso se terminó y tuvo colateralmente, digamos, el beneficio que obligó o estimuló el desarrollo de rutas que bypasearon Estados Unidos porque justamente ya no era un punto tan amigable de conexión. Primero porque necesitabas una visa para poder transitar por Estados Unidos, cosa que antes no se necesitaba, era el famoso tránsito sin visa. Y segundo, porque los tiempos se alargaron pues, dramáticamente. Sí. O sea, antes podías conectar en Estados Unidos, o sea, antaño antes del 9/11, con 2 horas, ¿no? Y después del 9/11, los tiempos mínimos de conexión fueron a 4 o a 5, porque pues si no, no te daba el tiempo necesario. Entonces, fue de esos, digamos, cambios que tangencialmente recompusieron la logística desde los armados de los itinerarios hasta cómo la gente cambió sus preferencias por evitar ciertos puntos de conexión porque ya no eran lo amigable que habían sido en el pasado. Sí, no, en Aeroméxico lo vimos exactamente como comentas, Fabricio. Nada más quisiera añadir 2 cosas. Una también vivencia que tuvimos en Aeroméxico es que, bueno, como comentaron, se cerró el espacio aéreo entre México y Estados Unidos y no se podía volar por varios días, creo que hasta semanas. Entonces, bueno, me tocó igual que como comentabas tú, rediseñar las rutas, ver qué íbamos a hacer, etcétera. Pero en los vuelos a Europa, pues también nos afectó muchísimo porque los aviones que tenía Aeroméxico no alcanzaban a llegar a Europa si no pasaban por Estados Unidos. Entonces nos tocó rediseñar todo el producto de Europa para que volviera a escalar en Cancún y de Cancún se fuera por el Atlántico hacia Madrid y París. Con muchas horas más, también con toda la logística de tripulaciones que tenían que cambiar, se necesitaban más tripulaciones porque no les alcanzaba la jornada y tenían que parar en Cancún, etcétera. Entonces, eso en los vuelos a Europa también nos pegó muchísimo y nos tocó ver cómo planear esos vuelos y seguir esos vuelos. Otro de los temas también que me recuerdo mucho fue el tema de los seguros, no sé si se acuerdan. En el tema de los seguros, pues por el impacto de todo esto que causaron los aviones,
bueno, el seguro y sobre todo el seguro de casco. No sabían mis compañeros en Aeroméxico, en el área de finanzas, qué hacer, qué se venía, porque en toda la industria de los seguros estaban totalmente confundidos qué iba a pasar, quién iba a pagar, todos los costos que se iban a venir por esta grande tragedia, ¿no? Entonces, no sé si ustedes también vieron lo mismo en Mexicana, ¿no, Fabricio? Sí, totalmente. Y recuerdo que los costos de los seguros fueron por las nubes y fueron realmente un dolor de cabeza porque se introdujeron cláusulas de terrorismo, ¿no? Y Sí, de este tipo de eventos que antes no se habían pues registrado. No solo, digamos, con los arrendadores, sino también hubo que asegurar, pues, instalaciones en aeropuertos. Recuerdo, por ejemplo, el aeropuerto de San Antonio, de repente nos empezó a solicitar cláusulas pues, de protección contra actos de terrorismo, cosas que nunca nunca antes antes habíamos había visto ido. Sí, y que, pues, evidentemente impactaron en la parte de los costos de operación. sí, no. Con todo esto, Arturo, ¿hoy es seguro volar? ¿Podría repetirse algo como el 911? ¿Cómo la ves? Pues la verdad, como todos sabemos, el riesgo jamás es cero. Pero sí es difícil, mucho más difícil que algo así vuelva a ocurrir, principalmente porque pues, a derivado de este evento se diseñaron tres pilares fundamentales, ¿no? La tecnología de detección, todo lo que es la inteligencia preventiva y los protocolos de respuesta inmediata. Pero aún así ha habido intentos, fíjate, pero tengamos en mente que ya van a cumplirse 25 años y no ha vuelto a existir un solo acto terrorista en la aviación que haya sido exitoso, hablando de aeronaves. Sí ha habido explosiones en aeropuertos, etcétera, pero aeronaves que sean víctimas de un acto terrorista exitoso, no ha habido ninguno. Pero insisto, sí ha habido intentos, repasemos así los más emblemáticos. En diciembre del 2001, un poquito después de todo lo que estamos platicando, el famoso shoe bomber Richard Wright, que intentó detonar explosivos que traía en sus zapatos en un vuelo París-Miami, pero pues era tan poquito, además no traía cerillos para prenderlo, en fin, fue algo verdaderamente ridículo y la tripulación y los pasajeros lo sometieron. Después el underwear bomber, este cuate que se puso en su ropa interior, en sus calzones, también elementos explosivos, pero también de muy poquita capacidad destructiva, que cuando los detonó, lo único que pasó es que él se murió, ¿no? Creo que, bueno, no creo que falleció un pasajero que estaba a su lado. Y sí hubo un secuestro, no tanto como acto terrorista, porque fue un secuestro, ahora sí que como los que conocíamos de antes, como los tradicionales. Y hay muchos otros intentos que ni siquiera trascienden a la prensa, porque se neutralizan realmente antes de llegar al aeropuerto, Nico. Eso es clave. Y la mayor parte de la seguridad es invisible para el pasajero. Y eso es lo que nos permite viajar tranquilos, yo creo. Híjole, si supiéramos todo lo que se detecta y se frustra, pues creo que dormiríamos más tranquilos o más nerviosos, depende del ángulo con el que se vea, ¿no? Sí, Y yo creo realmente que sí. sí. Bueno, vamos a hacer un mini bloque de curiosidades y anécdotas del 11 de septiembre. Arturo, ahora te quiero llevar a esta dinámica distinta. Vamos a hacer preguntas rápidas sobre cosas poco conocidas del 11 de septiembre. La idea es compartirle a la audiencia esos detalles que sorprenden o que no se cuentan tanto. ¿Listo? Adelante, Nico, venga. La primera, ¿es cierto que los secuestradores tomaron clases de vuelo en Estados Unidos? Sí, efectivamente, muy a la ligerita. Incluso uno de los cuatro secuestradores que eran, digamos, estaban habilitados como pilotos, los otros 15 eran nada más gente de apoyo, apenas sacó su licencia comercial un año antes. Y la licencia comercial se saca con 200 horas de capacitación. De tener una licencia comercial a volar una aeronave al mando formalmente en una aerolínea, necesitas 5 o 6 mil horas de vuelo adicionales, por lo menos, ¿no? En el mejor escenario. Entonces, sí, entrenaron ahí en Arizona, en Texas, y fíjate, algo curioso, ellos pidieron ser entrenados en simuladores, nunca en un avión, siempre en simuladores, y pedían
repasar mucho el cómo volar en la aeronave una vez que ésta ya estaba en el cielo, ¿no? En vuelo. No pedían tanto cómo aterrizar porque ellos sabían que no iban a aterrizar, que se iban a intentar estrellar, ¿no? Y aunque eso levantó algunas sospechas de la gente que les daba estos adiestramientos ahí en Estados Unidos, pues la verdad, como no había un sistema de inteligencia que a dónde reportar, pues pasó desapercibido. Yo recuerdo que se habló mucho también de documentos encontrados. ¿Qué pasó con eso? Sí, por increíble que parezca, entre los escombros de las Torres Gemelas, cuando se desplomaron, se encontraron pasaportes de algunos secuestradores y bueno, esto fue clave en el proceso de identificación de los mismos, ¿no? ¿Y los cazas de verdad estaban listos para derribar aviones civiles? Cínico, el gobierno norteamericano, la Fuerza Aérea, desplegó todo su arsenal de aeronaves caza porque se dieron cuenta de que al unísono había varios aviones secuestrados en el aire. 2 de ellos ya habían impactado en las Torres Gemelas e incluso el tercero también, pero estaban alertas en todo el espacio aéreo norteamericano que estaba siendo cerrado al mismo tiempo que desplegaron estos aviones caza con la instrucción de derribar a cualquier aeronave que no acatara las instrucciones del control del tránsito aéreo, ¿no? Solamente una aeronave tuvo que ser acompañada a aterrizar en Miami por los cazas que tenían problemas de comunicación y por eso no podían seguir las instrucciones adecuadamente. Incluso los primeros cazas que despegaron no tenían armamento por la sorpresa con lo que ocurrió. Wow. Y la instrucción era, pues, vas y te le estrellas a la aeronave si es necesario, ¿no? ¿Y el presidente Bush dónde estaba cuando se enteró? Híjole, todos creo que recordamos esa escena en la que está ahí en una escuela primaria en Florida, leyéndole un cuento a un grupo de niños y que llega ahí el jefe de gabinete y le susurra al oído que un segundo avión había impactado a las Torres Gemelas. Ahí todavía no se generaba la alerta tan impactante porque pues se suponía todavía que era un accidente aislado. Y bueno, la cara de Bush quedó inmortalizada ahí en las fotos y videos. Él seguía sentado tratando de mantener la calma frente a los niños, pero la verdad en ese instante se ve cómo entiende que el país estaba bajo ataque, ¿no? Arturo, ¿qué nos puedes contar del famoso United 93, el vuelo que no llegó a su objetivo felizmente, ¿no? Bueno, sí, feliz, pero de cierta manera también trágico, porque Sí, por supuesto. fue todo un símbolo de resistencia y en eso se convirtió. Los pasajeros, este fue el avión que fue secuestrado al último. Ya se habían impactado las 2 aeronaves en las Torres Gemelas y en sus teléfonos los pasajeros, como estos aviones iban volando secuestrados muy cerca del cielo, perdón, muy cerca del suelo, no iban a crucero hacia sus destinos originales, había señal de celular en los teléfonos de los pasajeros y ahí escucharon lo que estaba ocurriendo, se comunicaron con familiares, esto y lo otro, en fin, todo un tema, y ahí entienden que ellos también están siendo secuestrados y que seguramente se van a ir a impactar al igual que los otros aviones, y decide un grupo de pasajeros liderados por Todd Beamer, uno de ellos, que fue el que dijo la frase "Let's roll", así como que pues vamos por ellos, y se entiende, se especula que se abalanzaron contra los secuestradores de apoyo, pero que cuando ya quisieron entrar a la cabina de mando, pues el secuestrador que traía el avión deliberadamente lo estrelló ahí en Pensilvania, ¿no? Y bueno, eso evitando una tragedia en Washington, porque también se especula, no se sabe con certeza, que este avión iba a impactar o en la Casa Blanca o en el Capitolio, ¿no? Última pregunta de mi parte, Arturo. ¿Qué tanto dinero movió este atentado en seguros? Bueno, ya ustedes lo adelantaban, cómo se incrementó todo este tema de los seguros y fueron más de 40,000 millones de dólares en reclamos a valor de 2001. En aquel momento era la pérdida asegurada más grande de la historia y esto derivó en cambios profundos en la industria de seguros aéreos, como ustedes ya lo describieron, ¿no?
Ahí lo tienen, detrás de la tragedia hay historias y detalles que muestran la magnitud de lo que fue el 11 de septiembre y cómo impactó en todos los frentes. Arturo, Fabricio, una frase final. ¿Qué nos dejó el 11 de septiembre a los que trabajamos en aviación? Bueno, que la seguridad nunca es estática, que es un esfuerzo continuo, vivo, muy dinámico, que ahora depende más que nunca de la tecnología, por supuesto de cumplir los procedimientos y sobre todo de las personas que lo hacen posible, ¿no? El 911 nos cambió para siempre. Y aunque hoy volamos más seguro que nunca, no podemos jamás bajar la guardia. ¿Tú, Fabricio? Yo agregaría que la memoria importa. Recordar ese día no es solo honrar a las víctimas, es asegurarnos de que la historia no se repita. Pues muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias, Fabricio, por todo lo que están comentando. Y creo que fue un episodio súper interesante, con vivencias propias que tuvimos durante el 9/11, que hacen que este tipo de episodios y este tipo de podcasts le den valor a todos nuestros escuchas. Entonces, muchísimas gracias. Y pues bueno, como oyeron en este sonidito, ya estamos pasando los 10,000 pies y bueno, es tiempo de abrocharse los cinturones de seguridad, de preparar todo para el descenso y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos dentro de 14 días y a todos muchísimas gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. Gracias por haber volado con altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.